En ese campo austriaco estuvieron retenidos contra su voluntad 252 ciudadanos de esta tierra que lucharon contra la sinrazón totalitaria. La ciudad de Almería, gracias al importante trabajo desarrollado por uno de esos supervivientes, Antonio Muñoz Zamora, levantó este monumento. Desde hoy nos damos cita para recordar a los valientes luchadores por la libertad. En primer lugar, vamos a escuchar al poeta y profesor Juan José Ceba, que ayer mismo recibió un homenaje en la universidad por la importante labor educativa que realizó en el colegio del barrio de La Chanca. Junto al director de este centro educativo, Pedro García, recibió una placa de manos del rector de la universidad, Pedro Molina. Juan José hará mención a la resolución de Naciones Unidas que condenaba todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra las personas y colectivos, y que hace especial recordatorio del Holocausto. Este acto ha sido organizado por Izquierda Unida, el Partido Socialista Obrero Español y el Foro Alcalá Zamora. Tiene la palabra Juan José Ceba. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Antes de dar lectura al manifiesto, quiero recordar unas cuantas cosas que me parece importante recordar esta tarde. Encuentro un silencio enorme entre los escritores y librepensadores de este país. Y hay que recordar a Quevedo cuando dice: no he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. Fijaros en qué estado tan lamentable está este monumento a las víctimas del nazismo. Es una vergüenza. Hace poco escribí un artículo sobre uno de los actos terribles que sufrieron las víctimas del nazismo por ese doctor, el ángel de la muerte, el doctor Mengele, que hizo experimentos con gemelos y que mandó a los campos de exterminio a miles de personas como si fuera un Dios todopoderoso. Cuando se enteraron de lo que había hecho este doctor, dijeron una frase que no podemos olvidar: fuimos sobrepasados por su monstruosidad. Fuimos sobrepasados por su monstruosidad. Quiero recordar que aquí en España los defensores de la democracia aún siguen en su tierra incógnita y estamos aún luchando ante esa atroz injusticia. No podemos felicitarnos, ni felicitar a nadie, por el terrorismo de Estado que continúa en algunos países, por la tortura como sistema, por las invasiones bendecidas, por el mantenimiento de la pena de muerte en países que abanderan la libertad, por los genocidios y holocaustos permitidos, por la continua vulneración de los derechos humanos en el mundo. El pacifismo y el humanismo solo tiene un camino, el de la dignidad absoluta. Quiero recordar un poema de León Felipe que escribió estando en el exilio y que dice así: justicia, justicia. Pero ¿qué palabra es esta que no conocen los dioses? ¿Qué palabra es esta que no han aprendido los dioses todavía? ¿Qué palabra es esta que enloquece a Don Quijote y encabrita a Rocinante? ¿Qué palabra es esta que hace gritar al caballero y relinchar a su caballo con una horrible mueca de aldaba, de aldabón, que llama en la noche, que golpea en el cielo, que retumba en el universo? Justicia, justicia, justicia. Y los dioses se asustan y se preguntan aturdidos: ¿qué palabra es esta? Justicia, grita el caballero. Justicia, grita su montura. Justicia, grita Don Quijote. Justicia, relincha Rocinante. Justicia, grita el hombre. Y justicia, relincha delirante su caballo. Grito, relincho, justicia. Justicia, justicia, justicia. He aquí un verso precioso, eneasílabo.
desconocido de los dioses. He aquí un verso que no conocen los dioses todavía. Justicia. Justicia frente a venganza. Doy lectura al manifiesto. Manifiesto para el acto de conmemoración de las víctimas de Mauthausen. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 67, en la que rechazaba toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como hecho histórico, donde además se condenaba sin reservas todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas donde quiera que tengan lugar. El 27 de enero quedó pues fijado por las Naciones Unidas como el aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazis, como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Este hecho instaba a los Estados miembros a que elaboraran programas educativos que inculcaran a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto, con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro, y al tiempo exigía al secretario general que estableciera un programa de divulgación titulado El Holocausto y las Naciones Unidas, y que adoptara medidas para movilizar a la sociedad civil en pro de la memoria del Holocausto y la educación al respecto, con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. Por este motivo estamos hoy aquí, para recordar a la sociedad civil que estos crímenes genocidas ocurrieron en un periodo histórico no tan lejano, y para recordar una vez más que nunca deben volver a repetirse. En palabras del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto es el día en que debemos reafirmar nuestra adhesión a los derechos humanos. Debemos también hacer algo más que recordar y velar porque las nuevas generaciones conozcan esa parte de la historia. Debemos aplicar las lecciones del Holocausto al mundo actual y hacer cuanto podamos para que todos los pueblos gocen de la protección y de los derechos por los cuales luchan las Naciones Unidas, pero los cuales aún no se han conseguido de forma plena en muchos lugares del mundo. Hoy estamos aquí para recordar otro día de la historia. El 5 de mayo de 1945, las tropas aliadas liberaban a los prisioneros del campo de concentración de Mauthausen, en Austria, el campo de concentración donde los nazis dieron muerte a casi 150.000 prisioneros, de los que muchos eran españoles. Desde su fundación oficial hasta la liberación del campo, el 5 de mayo de 1945, un total de aproximadamente 200.000 internados, provenientes de numerosos países de Europa y del mundo, sufrieron las condiciones inhumanas de internación y los métodos de tortura. Más de la mitad no sobrevivió. Los prisioneros murieron de fatiga física, debido a la explotación de su mano de obra, de epidemias causadas por las devastadoras condiciones higiénicas, fueron torturados hasta la muerte, matados a tiros o ahogados en las cámaras de gas de Mauthausen, en el campo dependiente de Gusen, en el Instituto de Eutanasia de Achstein. Hoy sabemos que la derrota del nazismo estuvo tanto en los blindados norteamericanos y en la artillería soviética, como en el corazón de los hombres que no se rindieron, pese a las durísimas pruebas que la vida les puso por delante. Y en palabras del propio Antonio Muñoz Zamora, hoy sabemos que no hay mordaza más sólida que la que el miedo anuda. No hay mordaza más sólida que la que el miedo anuda. Él, como nadie, supo demostrar la resistencia como un jabato frente al miedo que le quisieron imponer en España, luego en Francia y más tarde en los campos de exterminio de la Alemania nazi. Su periplo por varios campos de concentración, como el de Dachau, Alemania, donde utilizaban a los prisioneros para descubrir las bombas que la aviación aliada lanzó con anterioridad, y después el de Mauthausen, Austria,
donde era el número 90.009. No dejó solo huella del terror de estos campos de exterminio, sino más bien del horror de la paz de los cementerios que imponía el régimen nazi. Antonio Muñoz Zamora pasó a ser el prisionero número 90.009 en el campo de exterminio, a ser el número de deportado 1.665.334, cuando el 10 de junio de 1945 se registró en el salón del Hotel Lutecia de París. Hoy es mucho más que otro número dentro de los 142 almerienses muertos en Mauthausen, que hoy nuevamente están presentes en nuestra vida, en este monumento y en nuestra memoria y en nuestra historia. Hoy, como nunca antes, está vigente la necesidad de reconciliarnos con el pasado, y eso lo saben muy bien todos aquellos que tienen familiares en cunetas o en fosas comunes y cuya esperanza de poder darle un entierro digno cada día se desvanecen al comprobar cómo los jueces son juzgados por aquellos que debieron ser juzgados en su momento. Hoy el Holocausto es memoria viva de un pasado cercano, un pasado presente aún en muchos otros países del mundo y un pasado que no podemos olvidar. Nuestro más sentido tributo a la memoria debe ser el homenaje perpetuo a todos aquellos que lucharon por nuestra libertad. No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces bien. Muchas gracias. Ahora se va a proceder a realizar la ofrenda floral a este monumento. Para acá.